Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad me toca muy de cerca y creo que a muchos de ustedes también les va a resonar. Vamos a hablar de cómo nuestras experiencias, especialmente las que vivimos en el amor, tienen el poder de transformarnos. Y sí, hoy la protagonista de esta confesión sincera soy yo, Demet Özdemir, compartiendo con ustedes cómo mis relaciones pasadas me cambiaron. Sé que esto suena intenso, y lo es, pero estoy aquí para compartirlo con la mayor honestidad posible. Si les interesa este tipo de contenido, donde exploramos la profundidad de nuestras vivencias, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. Denle al botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos. Estoy muy emocionada de empezar esta conversación con ustedes. A lo largo de nuestra vida pasamos por tantas etapas, conocemos a tantas personas y cada encuentro, cada conexión, deja una huella. A veces esas huellas son sutiles, casi imperceptibles, pero otras veces son verdaderos grabados que moldean quiénes somos, cómo vemos el mundo y sobre todo, cómo nos relacionamos. Y cuando hablamos de relaciones pasadas, no me refiero solo a los noviazgos largos o a las historias de amor intensas, sino a todas esas conexiones que de una forma u otra nos marcaron. Y sí, lo confieso abiertamente, mis relaciones pasadas, cada una de ellas, por diferentes que fueran, han sido catalizadores de un cambio profundo en mí. No estoy hablando de que me hayan convertido en otra persona, sino de que han pulido aspectos de mi ser que ni siquiera sabía que existían, o que quizás estaban dormidos. Recuerdo perfectamente cuando era más joven, con una idea quizás más romántica, o incluso ingenua, del amor. Pensaba que el amor era, no sé, una película. ¿Un cuento de hadas donde todo es perfecto y sencillo? Y claro, la vida te da unas cuantas bofetadas y te hace aterrizar. Cada relación, cada desamor, cada aprendizaje, me ha ido desnudando de esas capas de idealismo y me ha ido construyendo una visión más realista, más madura, pero también, paradójicamente, más rica y profunda del amor y de mí misma. Una de las primeras lecciones que aprendí, y que fue dolorosa pero necesaria, es la importancia de la autoaceptación. Antes buscaba la validación externa, sentía que mi valor dependía de si gustaba o no gustaba, de si alguien me elegía. Y en relaciones pasadas, esto se manifestaba de maneras muy claras. Si una relación terminaba, me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? Esa autoculpa, esa necesidad de ser perfecta, para que el amor perdurara, era agotadora. Aprendí a base de caerme y levantarme, que mi valía intrínseca no depende de si estoy en una relación o de si alguien me quiere de una manera específica. Hoy valoro muchísimo más mi propia compañía, mi propio espacio, y entiendo que el amor propio es la base fundamental para cualquier otra relación sana. Y hablando de relaciones sanas, otro cambio radical que viví fue en mi capacidad de establecer límites. De joven, era alguien que quizás cedía demasiado, que quería complacer a toda costa, que evitaba el conflicto. Pero te das cuenta de que al no poner límites te vas perdiendo a ti mismo. En algunas de mis experiencias, llegó un punto en que sentí que estaba diluyéndome, que mi voz se estaba apagando. Y entonces aprendes la lección más poderosa: poner límites no es egoísmo, es amor propio. Es respeto por uno mismo y por lo que uno necesita para estar bien. Hoy soy mucho más firme en lo que necesito, en lo que acepto y en lo que no, y esto, créanme, ha mejorado la calidad de todas mis relaciones, no solo las románticas. La comunicación es otro pilar que mis experiencias me han enseñado a valorar en su justa medida. Antes quizás no me expresaba con tanta claridad, asumía que la otra persona debía entenderme, o me callaba cosas por miedo al conflicto. Y eso evidentemente genera malentendidos, resentimientos y al final, distancia. Hoy entiendo que una comunicación honesta, transparente y respetuosa es la clave para construir puentes sólidos. Me esforcé mucho en aprender a expresar mis sentimientos, mis necesidades, mis miedos, sin culpar al otro, sino simplemente compartiendo mi perspectiva. Y esto, vaya que ha sido transformador. Ver cómo una conversación abierta puede resolver tensiones que antes hubieran explotado, es algo que valoro muchísimo. También aprendí sobre el perdón. No solo el perdón hacia los demás, sino el perdón hacia mí misma. Habrá momentos en los que nos equivocamos, en los que tomamos decisiones que luego lamentamos. Si te quedas anclado en el error, no avanzas. Mis relaciones pasadas me enseñaron a mirar hacia atrás, no con resentimiento, sino con la sabiduría que da la experiencia.
Aprendí a perdonar las imperfecciones ajenas, porque todos somos humanos y cometemos errores, y aprendí a perdonarme a mí misma. Por mis propias fallas. Este proceso de liberar la carga del pasado es increíblemente liberador y te permite empezar de cero con una energía renovada. Y algo que quizás no se habla mucho pero que es fundamental es la resiliencia. Cada vez que una puerta se cierra o una etapa termina, uno tiene que encontrar la fuerza para seguir adelante. Y esas caídas, esos momentos de dolor, te van forjando un carácter de acero. Aprendes a levantarte, a sacudirte el polvo y a seguir caminando con la cabeza en alto. Hoy veo los desafíos, las dificultades, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, para ser más fuerte, para ser más sabia. Mis relaciones pasadas me han enseñado que la verdadera fortaleza no está en no caerse nunca, sino en saber levantarse cada vez que uno cae. Además, estas experiencias me han abierto los ojos a la diversidad de las personas y de las formas de amar. No hay un único modelo de relación, ni una única forma de ser feliz en pareja. He aprendido a apreciar las diferencias, a entender que cada persona viene con su propia historia, con sus propias heridas y sus propias fortalezas. Y en lugar de juzgar o intentar cambiar al otro, he aprendido a aceptar, a comprender y a valorar esa individualidad. Esto me ha hecho una persona mucho más empática y tolerante. Por supuesto, no todo ha sido fácil. Ha habido momentos de mucha tristeza, de mucha frustración, de duda. Pero creo que es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde uno más aprende sobre sí mismo. Cuando te quitas las armaduras, cuando te permites ser imperfecto, es cuando más te conectas con tu esencia. Y mis relaciones pasadas, con sus altibajos, me han obligado a confrontar mis propias sombras, mis propios miedos, y a trabajar en ellos. Es un viaje continuo, y creo que nunca dejamos de aprender. Y quiero ser muy clara en esto, no estoy hablando de culpar a nadie. Cada persona que ha formado parte de mi vida en una relación ha aportado algo. Algunas lecciones han sido suaves, otras han sido duras como rocas, pero todas, sin excepción, han contribuido a la persona que soy hoy. Agradezco de corazón a todas las personas que han formado parte de mi camino amoroso, porque me han ayudado a entenderme mejor, a ser más fuerte, a ser más compasiva y, en definitiva, a vivir una vida más plena. Pensándolo bien, estas relaciones pasadas no solo me cambiaron a mí, sino que también cambiaron mi forma de ver el futuro. Ya no busco la perfección en una pareja, busco la autenticidad. No busco a alguien que me complete, busco a alguien que camine a mi lado compartiendo un camino, y que me inspire a ser mi mejor versión, tal como yo intento inspirarlo a él. Busco conexiones genuinas, basadas en el respeto mutuo, la admiración y, por supuesto, un gran sentido del humor. Y si tuviera que darles un consejo basado en mi propia experiencia, sería este: no teman a sus relaciones pasadas. No las vean como fracasos o como cargas. Véanlas como maestros. Cada relación, cada experiencia, por dolorosa que haya sido, tiene una lección valiosa para ofrecerles. Abrácenla, aprendan de ella, y utilícenla para construir un futuro más brillante, un futuro donde ustedes sean los protagonistas de su propia historia de amor, comenzando por el amor propio. Así que, en resumen, mis relaciones pasadas me han enseñado sobre la autoaceptación, la importancia de los límites, el poder de la comunicación honesta, el valor del perdón, la resiliencia ante la adversidad, y la belleza de la diversidad en el amor. Me han despojado de ilusiones vacías y me han regalado una comprensión más profunda y realista del amor, tanto hacia los demás como hacia mí misma. Me han hecho, creo, una persona más fuerte, más sabia y más feliz. La idea de que el amor debe ser un camino de constante complacencia, de sacrificio absoluto sin recompensa, es una de las falacias más dañinas que podemos perpetuar. Durante mucho tiempo, me identifiqué con esa narrativa. Creía que ser amada significaba ser una persona que siempre decía sí, que nunca mostraba sus debilidades, que era un lienzo en blanco sobre el cual el otro podía pintar su ideal. Y en cada relación, me encontraba haciendo malabares emocionales para mantener esa fachada. Me disculpaba por mis propias necesidades, por mis opiniones divergentes, incluso por mi propia alegría si sentía que eclipsaba a la del otro. El resultado era predecible, una profunda insatisfacción, una sensación de haberme perdido en el intento de ser la pareja perfecta. Fue en ese terreno, a menudo marcado por la desilusión, donde la semilla de la autoaceptación comenzó a germinar. Cada ruptura, cada conversación difícil, cada momento de soledad forzada, me obligaba a mirarme en el espejo y preguntarme,
¿quién soy yo cuando no estoy intentando ser alguien para otra persona? Las respuestas iniciales eran tímidas, a veces dolorosas. Descubrí que había partes de mí que había estado reprimiendo por miedo al rechazo, anhelos que había silenciado para evitar incomodar. Fue un proceso lento como desenterrar tesoros olvidados. Aprendí a escuchar mi voz interior, a reconocer mis propias emociones sin juzgarlas, y a valorar mi compañía. Empecé a darme cuenta de que si yo misma no me valoraba, ¿cómo podía esperar que alguien más lo hiciera de una manera sana? Este descubrimiento fue revolucionario. Me di cuenta de que la validación que buscaba afuera era, en realidad, algo que debía cultivar dentro de mí. Hoy, esa base sólida de amor propio me permite elegir relaciones que me nutran, en lugar de buscar en ellas una cura para mi propia inseguridad. Me ha enseñado a disfrutar de mi propia existencia, a encontrar la felicidad en mi propio camino, y a entender que una pareja es un complemento, no una necesidad vital para mi bienestar. Y este entendimiento de mi propio valor intrínseco me llevó directamente a la comprensión de la importancia fundamental de los límites. De joven, era una experta en diluirme. Pensaba que la forma de mantener la paz, de asegurar la continuidad de una relación, era ceder. Si mi pareja quería salir hasta tarde, yo también lo haría, aunque prefiriera quedarme en casa. Si no estaba de acuerdo con algo, me lo guardaba para evitar una discusión. Si se sentía atacada, yo era la primera en disculparme, aunque no hubiera hecho nada malo. Esta pasividad me llevó a un estado de constante agotamiento y resentimiento silencioso. Me sentía como un felpudo, pisoteada y dada por sentada. La epifanía llegó cuando, en una relación particular, me di cuenta de que estaba perdiendo mi identidad. Mi voz se había vuelto un susurro, mis deseos se habían desvanecido, y mi propio espacio personal se había invadido hasta el punto de sentirme asfixiada. Fue un grito interno, un despertar doloroso. Entendí que poner límites no era un acto de rebeldía o de egoísmo, sino un acto de autoprotección y de respeto. Era un mensaje claro al mundo y a mí misma, de que yo también tenía necesidades, que mi tiempo y mi energía eran valiosos, y que merecía ser tratada con consideración. Empecé a practicar el decir no sin sentirme culpable, a expresar mis preferencias sin temor a ser rechazada, y a establecer expectativas claras sobre cómo quería ser tratada. Este cambio no solo transformó mis relaciones románticas, sino también mis amistades y mi relación con mi familia. Me ha permitido ser más auténtica, más segura, y a atraer personas que respetan mi individualidad y mis boundaries. La comunicación, como mencioné, fue otro campo de batalla, pero también una fuente inagotable de aprendizaje. Antes era una maestra del lenguaje no verbal o, peor aún, del silencio estratégico. Creía que si alguien me quería de verdad, debía saber lo que sentía o necesitaba. Esta suposición, como muchas, era un camino directo al fracaso. Los malentendidos se acumulaban, las pequeñas fricciones se convertían en abismos, y la intimidad se erosionaba lentamente. Las conversaciones importantes se evitaban o se desarrollaban en un ambiente de tensión palpable, donde cada palabra era cuidadosamente medida o, por el contrario, lanzada sin pensar. Me di cuenta de que el amor no es telepatía. El amor requiere esfuerzo, requiere compromiso y, sobre todo, requiere valentía para abrirse y compartir. Empecé a leer sobre comunicación asertiva, a observar a parejas que mantenían relaciones saludables y me di cuenta de que la clave estaba en la transparencia y la vulnerabilidad. Aprendí a expresar mis sentimientos utilizando el yo en lugar del tú. Por ejemplo, en lugar de decir tú nunca me escuchas, aprendí a decir yo me siento ignorada cuando no siento que mis palabras están siendo tenidas en cuenta. Este pequeño cambio de perspectiva puede marcar una gran diferencia. Me esforcé en aprender a ser clara sobre mis expectativas, a compartir mis miedos sin convertirlos en acusaciones, y a escuchar activamente a la otra persona, buscando comprender su punto de vista, incluso si no lo compartía. Este camino ha sido, sin duda, uno de los más gratificantes. Ver cómo una conversación honesta puede disipar nubes de duda y fortalecer el vínculo es una maravilla. El perdón, tanto hacia los demás como hacia mí misma, ha sido un pilar esencial en mi proceso de transformación. Es fácil aferrarse a la ira, al resentimiento, a la sensación de haber sido agraviada. Y he estado ahí. En relaciones pasadas hubo momentos en que me sentí traicionada, decepcionada, herida profundamente. Y en esos momentos, la idea de perdonar parecía una traición a mi propio dolor.
Sin embargo, con el tiempo comprendí que el resentimiento es un peso que uno lleva solo, un veneno que uno mismo ingiere esperando que afecte al otro. El perdón para mí no ha sido olvidar o excusar el mal comportamiento, sino liberarme de la carga emocional que llevaba. Ha sido reconocer que todos somos seres humanos falibles, que cometemos errores, que a veces actuamos desde la imperfección. Y eso incluye a mí misma. He cometido errores, he tomado decisiones equivocadas, he herido a personas sin intención. Aprender a perdonarme por esas fallas, a dejar ir la culpa y a reconocer que soy un trabajo en progreso, ha sido liberador. Me ha permitido mirar hacia atrás, no con amargura, sino con gratitud por las lecciones aprendidas, y con la libertad de seguir adelante sin lastre. Este proceso de autoperdón ha sido fundamental para mi sanación y para mi crecimiento. La resiliencia, esa capacidad innata que todos poseemos pero que a menudo subestimamos, se ha fortalecido enormemente a través de mis experiencias amorosas. El mundo de las relaciones puede ser un torbellino de emociones, y cada final, cada desilusión, se siente como un golpe. Sin embargo, he aprendido que cada vez que me caigo, tengo la oportunidad de levantarme más fuerte. Las veces que me he sentido vulnerable, que he dudado de mi propia valía, que he enfrentado la soledad, me han forjado un carácter más robusto. Hoy, cuando me enfrento a desafíos, ya no los veo como catástrofes, sino como oportunidades de aprendizaje. Entiendo que las dificultades son parte del viaje, y que la forma en que respondo a ellas define mi camino. Mis relaciones pasadas con sus altibajos me han enseñado que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en la capacidad de afrontarlo, aprender de él y salir fortalecido. Esta resiliencia me permite abordar nuevas relaciones con una perspectiva más equilibrada, sabiendo que puedo manejar cualquier adversidad que se presente. La diversidad de las formas de amar y de las personalidades es algo que he llegado a apreciar profundamente. Durante mucho tiempo fui presa de un ideal muy rígido de lo que debía ser una relación. Creía que había una fórmula única, un camino preestablecido hacia la felicidad en pareja. Mis relaciones pasadas me han demostrado la riqueza y la belleza de la individualidad. He conocido personas con visiones del mundo radicalmente diferentes, con formas de expresar afecto que antes me hubieran desconcertado, con prioridades vitales distintas. En lugar de intentar moldear a las personas a mi imagen o de juzgar sus diferencias, he aprendido a mirar con curiosidad y respeto. He entendido que cada persona es un universo propio con su propia historia, sus propias cicatrices y sus propias fortalezas. Esta apertura a la diversidad me ha convertido en una persona más empática y tolerante. Me ha enseñado que el amor no tiene por qué ser un espejo perfecto, sino que puede ser una danza armoniosa entre dos seres únicos, donde cada uno aporta su ritmo y su melodía. Y sí, ha habido momentos difíciles. No quiero idealizar el proceso ni pretender que ha sido un camino de rosas. Ha habido lágrimas, noches de insomnio, dudas profundas sobre mi capacidad de amar y ser amada. Pero paradójicamente son precisamente en esos momentos de máxima vulnerabilidad donde he sentido que he crecido más. Cuando las capas de pretensión caen, cuando me permito ser imperfecta, es cuando siento que me conecto más profundamente conmigo misma y con los demás. Mis relaciones pasadas me han obligado a mirar mis sombras, mis miedos más profundos, y a trabajar en ellos. Y este trabajo es continuo, es un viaje que nunca termina, y eso es algo que me reconforta. Quiero reiterar que este no es un ejercicio de culpabilización. Cada persona que ha formado parte de mi vida en una relación ha sido un maestro a su manera. Algunas lecciones han sido susurradas al oído, otras han sido un golpe de martillo. Pero cada una, sin excepción, ha sido un peldaño en la escalera de mi evolución personal. Estoy inmensamente agradecida a todas esas almas que, de una u otra forma, han compartido mi camino. Han sido espejos que me han mostrado aspectos de mí misma que de otra manera no habría descubierto. Me han impulsado a ser una mejor versión de mí, a ser más compasiva, a entender el amor en todas sus facetas. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de que estas experiencias no solo me han transformado a mí, sino que han redefinido mi visión del futuro amoroso. Ya no busco un ideal inalcanzable de perfección en una pareja. Lo que busco ahora es autenticidad, es esa chispa genuina que surge de ser uno mismo. No anhelo a alguien que me complete, porque ya me siento completa. Lo que busco es a alguien que desee caminar a mi lado, que comparta mi camino, que me inspire a seguir creciendo y que, a su vez, yo pueda ser esa fuente de inspiración para él.
Busco conexiones que se cimienten en el respeto mutuo, en la admiración sincera, y sí, en un buen sentido del humor que aligere las cargas de la vida. Y si pudiera encapsular todo este aprendizaje en un solo consejo para ustedes, sería este: no teman a sus relaciones pasadas. No las vean como cicatrices o fracasos, sino como valiosos maestros. Cada conexión, cada vivencia, por dolorosa que haya sido, tiene una lección invaluable esperando ser descubierta. Abrácenla, incorpórenla a su sabiduría y úsenla como el cimiento para construir un futuro más brillante. Un futuro donde sean ustedes los protagonistas de su propia historia de amor, y el amor propio sea el primer capítulo de ese maravilloso relato. En definitiva, mis relaciones pasadas han sido un crisol de aprendizaje. Me han enseñado el valor incalculable de la autoaceptación, la necesidad imperiosa de establecer y respetar límites, el poder transformador de una comunicación honesta y vulnerable, la libertad que emana del perdón, la fortaleza que se forja en la resiliencia ante la adversidad y la inmensa belleza que reside en la diversidad de las formas de amar. Me han despojado de ilusiones vacías y me han regalado una comprensión mucho más profunda y realista del amor, tanto el que se otorga como el que se recibe. Me han hecho, creo firmemente, una persona más fuerte, más sabia y, en última instancia, más feliz. Muchísimas gracias por acompañarme en esta confesión sincera. Espero de verdad que lo que he compartido hoy les haya resonado, les haya dado alguna perspectiva nueva o simplemente les haya hecho sentir un poco menos solos en sus propias experiencias. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo les han cambiado sus relaciones pasadas? ¿Qué lecciones importantes han aprendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que les pueda ser útil. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir creando contenido que espero que les aporte y les inspire. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.